Bien. Entonces, nos quedamos en esta parte. ¿Quién hizo el ejercicio? Dije que para viernes, ¿no? Sí, se lo pregunté. Entonces entendí mal la pregunta. Porque había tres cosas. Vale, entonces me confundí. Porque era hacer este, que es muy sencillo, un ratito, para poder analizarlo. Entonces, mira, vamos a dejarlo. No, pero la siguiente clase ya es abajo. Sí, sí, el lunes ya vamos abajo y ya empezamos abajo. Bueno, el martes en este caso, porque el lunes es fiesta. En el AT00. Entonces, miércoles en este caso. ¿Vale? El siguiente ya será abajo. Entonces, mira, vamos aquí rápidamente. Si nosotros aquí analizamos estos, serían y aquí menos 1, 1, 0, 0, 10, 0. Entonces, cuando vemos el resultado, entonces la pregunta es, en un caso da 10 positivo, en el otro caso da 10 negativo, y la R es diferente. Entonces la pregunta es, ¿por qué? Si la R es diferente, el momento es el mismo. Vemos el otro. Este sería el 1. Y el otro sería, si no me equivoco, el 2. Y el otro es 2. El otro es menos 1 en I, que es hacia atrás. En el otro es menos 1 en I, y en la R, este es menos 1 y 1. Menos 1 y 1. Entonces la pregunta es, ¿por qué se tiene menos 10 o más 10 y más 10? ¿Qué es lo que hace que sea, a pesar de que tengamos un vector R diferente, ¿qué es lo que hace que sea el mismo par? Y el signo. Porque en un caso es positivo, en otro caso es negativo. ¿Alguien? La distancia perpendicular es la matriz, correcto. Porque ahí lo que tenemos que ver es la distancia perpendicular a partir del punto donde se está haciendo el momento. Entonces, y esto tiene que ver con el principio de transmisibilidad. Entonces, como se tiene el principio de transmisibilidad, los vectores también pueden tener su efecto hacia arriba o hacia abajo, que es el 10. Entonces, el 10 tiene el mismo eje, pero lo importante es la parte perpendicular. Entonces, el hacer un producto cruz es la manera más rápida de obtener los momentos en 3 dimensiones. Entonces, simplemente ubicas tu vector, tu punto R, con coordenadas, y el mismo producto cruz automáticamente te descarta lo que no es perpendicular. Matemáticamente. O sea, es increíble. O sea, es una aplicación excelente para el producto cruz. Y lo que sí os invitaré es hacer estos dos, el 3 y el 4, que entonces ya, y el 4 también que cruza de medio, el 3 y el 4. Entonces, hacedlo y comparar. Bueno, no, ahora no, porque vamos a seguir con una clase, pero en casa. Hacerlo en casa y comparar, ¿vale? Y analizarlo. ¿Y por qué es positivo y por qué es negativo? Entonces usas la regla de la mano derecha. Pones tu mano en el punto donde estás analizando, donde sale el vector posición, y ves, y lo pones los dedos hacia donde está la fuerza perpendicular. Arriba, hacia dónde va el eje. Entonces, tenemos que recordar que siempre debe ser
la regla de la mano derecha. Eso tiene que ser, tiene que cumplirse. Siempre. ¿Por qué? Porque es la convención que hemos hecho. Lo que dijimos de los bomberos y que todo el mundo tenga la misma rosca, pues es eso. La convención que tenemos es que usamos la regla de mano derecha y usamos X, Y, Z de esa manera. De hecho, lo interesante sería que también otra recomendación que se haga es cambiar la X y la Y, cambiarla. Cambias la X y la Y y calculas el momento para verificar si el signo te cuadra o no te cuadra, si te queda como debe de quedarte o no. Ya te digo yo que no quedará, quedará el signo contrario. Entonces, si tú sigues las convenciones siempre, pues lo que tendrás es que, abrimos apuntes de teoría, y lo que tendrás es que podrás tú estar seguro que el positivo es hacia donde la convención te dice. O sea, si tú sigues las convenciones, podrás estar seguro de que la convención, de que siempre te quedará bien. Vale, entonces, vectores, ¿dónde está el...? Aquí. Vale, entonces, en el caso del ejemplo, mano derecha, y tenemos este cubo. Ubicamos dónde está el análisis del principio de movimiento y la fuerza, mano derecha, y hacia dónde queda el vector. ¿Queda hacia positivo o hacia negativo? ¿Dónde es X, Y, Z aquí? Esto es X, esto sí, y esto es Z. Pones la mano en donde estás haciendo, donde está partiendo el vector, apuntas hacia la fuerza, que sea donde queda el dedo, hacia el positivo. ¿Y de qué eje? ¿De cuál de los tres ejes? ¿Positivo de X o de Y? Pon tu mano donde está parte del vector, y tus dedos apuntando hacia donde está la fuerza. ¿Hacia dónde queda tu dedo? ¿Hacia X o hacia Y? Hacia tu dedo. Sí, aquí. Pon la mano derecha. La palma donde parte el vector R, el punto R. Y después los dedos abrazando como la fuerza. ¿Hacia dónde te quedan? ¿Hacia X, hacia Y o hacia Z? Hacia ahí, perdón. Sí, hacia ahí. ¿Positivo o negativo? Hacia ahí positivo. Pues aquí está. 10 Nm J. El otro no. El otro, ponemos la palma y ubicamos hacia dónde va y vemos que quedaría el dedo hacia abajo. ¿Y X, Y o Z? En este caso, Z, negativo. Si vemos el resultado, menos 10 newtons K. ¿Vale? Entonces, no, hazlo y te lo muestro en la próxima clase. Sí, pero primero que lo hagas, ¿vale? Vale, bien. Entonces, propuestos para acabar en casa, subir de manera individual. Ahora pondremos un link para subir de manera individual, para que todo el mundo suba de manera individual lo que vaya haciendo. PDF. No, es a lo largo lo vas subiendo, y después cuando se hace la entrega, cuando hagas ejercicios, los juntas y los subes. Pero lo vas haciendo, ¿para qué? Para que yo vaya viendo qué vas haciendo, y después si miro cualquiera de ellos, pues para tener una idea. ¿Vale? Bueno, entonces ya lo explicaré, pero bueno. Estos ejercicios son los propuestos para acabar. Entonces, como son propuestos, no los quiero hacer obligatorios. Pero lo que sí es que yo me he ido a mirar estos, y estos también son varios que ya tenemos comentarios, o sea que yo los haría.
yo primero haría esos y después, si tengo tiempo, hago otros. Estos. Pero ¿por qué no te lo pongo obligatorio? Porque si tú lo ves y dices tú, no, mira, no quiero invertir tiempo en este, pues no lo hagas. Pero yo los haría. ¿Vale? Yo haría primero estos. Porque también hago comentarios de eso. Si tú, cuando tú los veas, verás que varias de esas cosas están comentadas en el documento. Entonces ya lo puedes usar de referencia. Y después de esos, entonces cuando hagas estos, ya puedes hacer otros. ¿Vale? Ya sea de las propuestos o de fuera, ¿eh? No tienen que ser de los propuestos. Puede ser también ejercicios de fuera. Lo que sí es importante es que lo hagas tú. Que no, porque hay muchos ejercicios que puedes conseguir por todos lados, ¿no? Entonces, simplemente, si solamente haces copiar tal cual sin hacerlo tú, sin entenderlo tú, cuando te haga una pregunta de eso, no vas a tener ni idea, no vas a poder contestar. Y se trata de que cuando yo te pregunte, me sepas contestar. De eso se trata. Entonces, no copiar, hacer. ¿Vale? Y que los que hagas es porque sabes perfectamente de dónde están saliendo las cosas. Es lo que es importante aquí. Bueno, tema 2. Estática, fuerzas y momentos. Esos son algunos ejercicios que hay. Salud. Algunos ejercicios. Entonces, los de las fuerzas. Y recordar que las proyecciones sobre su por se troban las fuerzas tal, yo veo la proyección de la fuerza. Entonces aquí puedes tener un resultante o puedes tener la proporción, la proyección, que es la parte de ese vector que será perpendicular, que es el producto punto también. El producto punto se basa en eso, se basa en hacer una proyección de un vector sobre otro. Entonces aquí, y ahí está una manera de resolver la solución. Entonces, los mismos 80 que están aquí, más 100 coseno de 20 más 30. Y si tú te fijas, ese coseno te parece mucho a la ecuación de producto punto, porque está relacionado con eso. ¿Cuál es el coseno? El coseno es el adyacente al ángulo. Entonces, la fracción de esos 100 que están sobre B. Por eso sumas los dos ángulos y sacas el coseno. Porque es solamente ese pedacito de ese vector. Por eso. Entonces, ahí es para hacerlo en casa, mirárselo con calma. Y después, si hay dudas, pues me decís. Sí. Sí, de 100. ¿Dónde es el coseno? El coseno está opuesto o adyacente al ángulo. Este es coseno. Este es el ángulo. ¿Coseno es el adyacente? Entonces, ¿cuál sería la hipotenusa y cuál sería el cateto adyacente y cuál es el opuesto? Entonces, mírate ese 100 y compáralo. Haz esto. ¿Vale? No, pero es proyección. Lo que te dice aquí es encontrar la proyección. Está proyectando 100 en el 80 y le está sumando el 80. ¿Por qué? Porque es la proyección de la fuerza resultante. Tú puedes hacer la resultante y después hallar la proyección sobre 80. Porque es proyección de la fuerza resultante. Por eso. Porque te pide la proyección de la fuerza resultante. No la proyección de 100. ¿Vale? También puedes hacerlo de la otra manera y ver si te da. Tensiones. Tenemos tensiones iguales. Juntas una fuerza de 5 newtons. Encontrar T. Bueno, pues aquí es cosenos y senos y proyecciones. Entonces, separas el ángulo T. ¿Cuál lo tienes en I y en J? Entonces tú dices esto es X y esto es Y. Y separas. Entonces, separas por un lado el seno, que sería en I, y por otro lado T, más T coseno. Entonces y de ahí entonces ya obtendrías el valor de la resultante. Y la resultante es sumar ambos. Sumar ambos vectorialmente. Eso es.
Sumar ambos vectorialmente. Sería la resultante total que harían esas dos fuerzas sobre la polea. ¿Vale? Entonces, ¿ah? Sí, claro, pero ahí está una ecuación de cómo obtienes ese número. Sí, claro, tienes que resolver, tienes que igualar, hacer sumatoria de fuerzas y toda la historia. Pero esa es la base. ¿La T cómo la hallarías? Sumatoria de X, sumatoria de Y, igual a 0. Porque vas a tener una reacción también, cuando separes, van a haber dos reacciones también del otro lado. Tienen que ser igual a 0 y todo eso. Una tiene que ser igual a la otra o la sumatoria igual a 0, como quieras ver. ¿Vale? Bueno. Acá hay otro que dice, la torre está sujeta por los cables, como se indica, determinar la magnitud de los ángulos directores de la fuerza resultante. Ese es uno que me parece interesante. La cuestión aquí es, ese esquema te lo tendrías que hacer tú, a tu estilo, para resolverlo. Este es uno. A ver cómo está esto, cómo defino este ángulo, cómo defino este otro. Entonces, primero tienes que hallar la fuerza resultante, y una vez que hayas la fuerza resultante, entonces define los ángulos directores. Y aquí está, ¿cómo sería? Pues aquí está la resultante, la magnitud, y después la manera de ayudar con respecto a la magnitud. Y lo que hay en X, Y y Z. Vale, esto es una manera. Bueno, pues la cuestión es que esto te lo hagas tú, no copiando, sino haciéndolo. A ver, ¿cómo lo hago desde cero? ¿Cómo me hago mi esquema desde cero? ¿Y cómo lo voy gestionando? Esto es solamente el resultado final. Para hallar para hallar estas Fs, tuviste que hacer todo ese trabajo antes. Bueno, pues la idea es que tú hagas todo el desarrollo para llegar a eso. De eso se trata. Bien. Después, se aplica una fuerza vertical de 300 newtons. Esos son los que me parecieron a mí más interesantes de la colección de problemas. Se aplica una fuerza vertical al extremo, de tener el momento de la fuerza, de N respecto a O. Entonces, el módulo de la fuerza horizontal aplicada en A produce el mismo momento respecto a O. Eso debería de ser capaces de hacerlo. ¿Cómo resuelves esto? El momento de la fuerza de 300 con respecto a O, ¿cuál sería la manera? Así. ¿Qué dijimos hace rato? ¿Que por qué había dado el momento? Por la distancia perpendicular. Entonces es lo mismo. Esto es lo mismo que hicimos en ese ejercicio del cubito, con AR que es diagonal o AR que no es perpendicular. Exactamente lo mismo. Entonces hay que hallar la distancia perpendicular. Esto por transmisibilidad se va para abajo. Se halla la distancia que es perpendicular. Y la misma fuerza, entonces fuerza por distancia. En función del ángulo. ¿Qué sería? ¿Seno o coseno? Abajo. Esa distancia de perpendicular, ¿qué sería? ¿Sería seno, coseno o tangente? ¿Cuál? La D. ¿De qué? ¿De 60 grados? Ajá. ¿Y qué más? Falta algo más. Ajá. Y tenemos que ver unidades. Si estamos hablando de MKS, entonces hay que pasarlo a metros. 0,24 centímetros, ¿cuántos metros son? 0,24. Entonces hay que pasar 0,24 metros. Entonces ya con la fuerza y ya con eso lo puede encontrar. ¿Vale? Y después,
La fuerza, mueve la fuerza aplicando el mismo momento, pues entonces ahora, con esa misma fuerza, entonces hallaríamos el módulo. ¿Vale? Entonces, pero ahora lo cambiamos. Dice, ahora en vez de ser vertical, es horizontal la fuerza. Bueno, pues hacemos lo mismo. Hallamos la otra distancia, que es la altura. Y ya está. Y altura, pues la hallamos. O sea, que esto es muy básico, ¿eh? O sea, si esto ahora tienes problemas para resolverlo, pues significa que hay que trabajar mucho. Porque esto es lo básico. Este es otro que es muy interesante. Una placa rectangular, suspesa por dos supports, A y B, el filferro CD. Entonces, mira, se borró un poquito la figura. También en el filferro docentes, determiné un momento respecto de PUNA. Aquí, para hacer producto cruz. Ideal. Porque entonces te vas a los puntos, sacas coordenadas, los conviertes a metros, newton metro, después convertir esto a metros, sacar las coordenadas y simplemente ayer lo mismo que hicimos con el cuadrito. Con respecto a dónde estás haciendo el momento, pues ahí inicia el punto R, el vector posición R. ¿Dónde te dice el ejercicio? Te dice respecto al PUNA. Pues entonces aquí esto será 0,0. Y el vector R saldrá. Y si quieres ver el momento respecto al punto A, de la fuerza ejercida por C, ¿cuál sería el vector posición aquí? ¿De dónde a dónde iría? ¿Cuál sería la ecuación del momento? ¿Cuál es la ecuación del momento? Sí, pero es importante, ¿cuál es primero? ¿Es R cruz F o F cruz R? No es trivial, porque eso te va a dar el signo correcto. R por F. No es nada trivial, porque si haces F, el producto cruz F cruz R, te va a dar la magnitud correcta, pero el sentido opuesto del convencional. Esa es la razón por la cual es ese orden, porque ese es el que coincide. Si nos da tiempo al último, hacemos un ejercicio de eso. Y si no, hazlo tú. Haz uno y haz el otro y ve qué signo te da y si cuadra o no cuadra con la convención de la mano derecha. Entonces, debe de ser R cruz F. En ese orden. Y el punto R, entonces, ¿de dónde a dónde iría en este caso? ¿Dónde inicia y dónde acaba? ¿Dónde iniciaría y dónde acabaría el punto R aquí? Ajá. Inicia en A y dónde acabaría. ¿Dónde piensas que acabaría el punto C? El vector R aquí. Inicia en A. ¿Por qué inicia en A? El ejercicio que te dije. ¿En el C? ¿Acaba o inicia? Acaba. ¿Por qué inicia? ¿Por qué acaba en el C? Exacto. Vale. Dice la fuerza ejercida en el filferro en el punto C. ¿Y por qué el C es un punto donde pasa la fuerza? Esa es la razón de que sea el C. ¿Vale? Entonces, en este caso sería R de A a C, que también se dice R de C, R del punto C con respecto a A. Serían dos maneras. Muchas veces en los libros aparece con respecto a. Entonces, dice RC con respecto a A, sería lo mismo que el vector que va de A a C. Es lo mismo. Entonces, sacas las coordenadas y lo encuentras. Y F también. Sacas I, J y K y haces producto cruz y ya está. O sea que este es un ejercicio realmente que va bastante bien. Y aquí sería más o menos una parte de la solución. ¿Vale? Entonces, ahora la cuestión es llegar a esas soluciones y acabarlo. No, aquí hay que hacer cada semana hay que estar. ¿Ya viste cuántos créditos tiene? Son 7 créditos. Son 7 créditos de TEOM.
Y esos 7 créditos significa que tienes que trabajar, estamos 5 horas en clase y tienes que esperar, ahora te digo cuál es. Claro, exactamente. Por eso, sí, no, y de hecho aquí son 7, o sea que es más todavía. Fíjate, aquí si ves el horario de disponibilidad, aquí también puse, aquí lo puse también, aquí está el cálculo. Son 7 créditos, son 16 semanas, 5 horas tenemos de clase a la semana, entonces son 6 horas a casa. Cada semana, para ir así bien en la asignatura, hay que pensar en estar trabajando 6 horas cada semana. Si tenemos 3 clases, ¿qué significa? Que después de cada clase tienes que hacer algo después de cada clase. Si no, no. Y entonces yo, la nota, la defino también parcialmente, teniendo la evidencia de que tú hiciste eso. De que tú estuviste trabajando fuera de clase y después unas evaluaciones para verificar que lo hayas interiorizado. Claro, la diferencia está con el tradicional. La diferencia es que ya tienes claro que no estás con la presión del tiempo y de si lo hiciste o no lo hiciste, sino que tienes más tiempo. Y es más práctico. Esta es la diferencia. Pero yo sí, eso me interesa mucho en mí porque como no hay examen, pues tengo que verificar de alguna manera que hagas esto, ¿no? A lo largo de toda la semana. Bien. Seguimos entonces. Regla a la mano derecha, cuando se resuelva el producto cruz, siempre. Hacia dónde va y debe de tener sentido. Y cuando encuentres tu resultado, pues agarra tu mano y a ver, hacia dónde es la fuerza, dónde estás calculando y debe de cuadrar. Claro, para corroborar el signo y el eje. Porque debe de cuadrarte ambos. Debe de cuadrarte el eje y el signo. Entonces, para I, J y K, para cada fuerza, debe de cuadrar. Vale, entonces aquí el momento en A, debido a al vector T, o a la fuerza T, R hace cruz T, y entonces ya tienes el valor. Muchas veces se saca el 200, y ¿estos qué vectores serían? Este 200, por ejemplo, igual es la magnitud. Y entonces, porque aquí está, ¿ves? Dice, la tensión ya se te dio. Entonces, como ya se te dio la tensión de 200, pues abajo tú pones ese 200. ¿Y estos qué serían estos? ¿Qué serían? Esto, ¿y qué sería esto? ¿Y qué unidades tiene? Fíjate, aquí está. Antes del dibujo, sin ver el dibujo, el de arriba ¿qué es? Y el de abajo ¿qué es? Bueno, no las coordenadas, sino el vector. Con las coordenadas sacas el vector. Las coordenadas te sirven para sacar la resta. Eso sería el resultado de la resta de las coordenadas. Entonces, esa es. ¿El de arriba qué es? Habría que ver porque igual, y aquí no está hecha la conversión todavía, porque esto es 80, pero el dibujo te dice que son milímetros. Entonces ahí son milímetros. Ahora sí, decías del dibujo. ¿Vale? O sea, pero sin ver el dibujo. Ahora, el de abajo es vector de posición. ¿Cómo resolvimos el ejercicio pasado? ¿Qué estrategia usamos? En el vector que no teníamos, basado en la clase pasada, el ejercicio de la clase pasada. ¿Qué estrategia usamos? Cuando había un valor que no teníamos, ¿no? Había una tensión que no teníamos. ¿Te acuerdas? Del ejercicio pasado. ¿Lo repasaste? Repásalo. Repasa las cosas después de la clase. Y más aquí porque son 3 sesiones que tenemos de teoría seguidas. Y si no lo repasas, acabando la clase, se te complicará.
¿Vale? ¿Qué estrategia usamos? ¿Alguien que haya repasado? Sí, y hicimos algo más. Hubo una cosa más que hicimos en la estrategia de solución. Para la atención. Hubo algo que hicimos. A ver, mirad la resolución. No, pero ¿y no tomaste notas? Bueno, entonces mira el archivo. Está ahí, la resolución está ahí. No estoy engañando nada. Simplemente míratelo. ¿Qué estrategia usamos para hallar la T? A ver, todo el mundo que vaya al PDF y que busque qué estrategia se usó para resolver. Sí, sé que voy rápido, pero porque tienes que repasar. No. Yo sugiero que se imprima y que se traiga. Para que puedas apuntar. Yo después lo pondré yo, pero para que tú lo tengas. En el ejercicio, no en la solución. En este. En que no los apuntes, sino en este. ¿Dónde está? En la clase. Calendario, disponibilidad. Puntos de teoría. ¿Dónde quedó? Aquí, hasta abajo. Donde tenemos información general de TOWNRAY, que tenemos rúbricas, abajo, clases. Ahí. Ese es el que hay que mirar. ¿Vale? Entonces, si se abre clases. Sí. Sí, voy a poner así los apuntes que tenga, pero al acabar. ¿Vale? Porque ya se pone completo. Ahí. En ese es el que hay que buscar. ¿Qué estrategia usamos para hallar el valor que no teníamos de la tensión? A ver, buscad ahí. Hay un momento. Ahora. A ver, Tom. Sí, la estrategia. Sí. ¿Cómo lo hubieses hecho la pregunta? ¿Cómo la hice? ¿Qué hicimos para encontrar la tensión? Vale, que no sabíamos, ¿no? Sí. Algo así. Vale. Bien, entonces, ¿qué hicimos para encontrar la tensión que no sabíamos? ¿Sí? ¿Todo el mundo ya ubicó? Ir a esa página. Todo el mundo ubicad esa página en los apuntes. ¿Sí? ¿Ya la tenemos? Vale, pues entonces. Pues ahí está. La estrategia, ¿qué hicimos? Hicimos uso del vector unitario. Entonces, con el vector unitario, separamos en dos. Entonces, si vemos ahí, más adelante, este otro ejercicio que estamos haciendo ahora, que es este. ¿Está? Vale. Entonces, más adelante, lo que pasa es que aquí no lo tengo en el mismo formato. Entonces, este 200 y lo de abajo, ¿qué es? Ajá, y algo más. Es similar, ¿eh? ¿Qué dijimos que hicimos? Vector unitario. Vale. Entonces, ¿y eso qué sería entonces? Si este es 200, ¿200 qué es? 200 es newton metro, ¿por qué? Lo dice el ejemplo, ¿no? Es 200 newtons. Y 200 newtons es la tensión. Compáralo con lo que hicimos. Hicimos T por... En lo que hicimos cuando lo resolvimos nosotros, T por R para momento, para hallar momento. Pero antes de hallar el momento, la fuerza como vector unitario por T. ¿Y qué era T? La tensión. Y aquí, ¿estos 200 qué es? Entonces,
¿Qué sería esto? Ahora lo tenemos. Lo de abajo es, ¿qué has dicho? No, ¿qué dijiste hace un minuto? Vector unitario por T. Eso es eso. 200 es la T, que es la tensión, y lo que está acá abajo es el vector unitario. Lo único es que ahí la tensión la ponen fuera. Porque de todos modos va a acabar multiplicando. Y lo de arriba, entonces no son coordenadas. Lo de arriba son distancias, que es vector. Que lo obtienes con las coordenadas. Si tú sacas las coordenadas y restas, te va a dar eso. Solo que ahí están milímetros, entonces hay que tener cuidado con las conversiones. Hay que pasarlo a metros. Sí, el vector unitario es el vector mismo ¿entre qué? Entre módulo. Todos los vectores unitarios no sale. Es para que lo hagas tú. Estoy poniendo algunas soluciones para que más o menos sepas por dónde ir. El vector entre su módulo. Todos los vectores unitarios son así. ¿Cuánto va? ¿Qué magnitud tiene el vector unitario? ¿Siempre? Esa es unidad. La dimensional es la unidad. ¿Y magnitud? Si es unitario, exactamente, 1. Entonces, esto será la magnitud, siempre será 1, y la unidad siempre será adimensional. Porque es módulo entre su magnitud. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, al final, esto es también muy parecido a lo que hicimos, pero de una manera diferente, aplicándolo de una manera diferente. Pero la manera de solucionarlo es muy similar. Muy similar. Entonces, y aquí de hecho no te dicen nada más el momento, no te dicen después hallar el equilibrio. Pero si tú quisieses hallar las reacciones, entonces harías equilibrio. ¿Vale? Entonces es una manera diferente de aplicar lo mismo. Pero este ejercicio en particular sí lo recomiendo que se haga porque usas las matrices y las estaremos usando un montón. Así que este es un buen ejercicio para practicarlo. Vale, 22, pues otra vez poco más de lo mismo. Mientras que yo una carga de posición A, el cable tiene una tensión tal, pero veo un momento, saqué esta tensión. Respete la base O, pues mira, poco más de lo mismo. ¿Dónde inicia R? ¿Dónde inicia el vector posición? ¿Dónde acaba? ¿Dónde va a acabar el vector posición? Antes de que empieces a hacer el ejercicio, ¿dónde inicia el vector posición y dónde acaba? ¿Qué es? Sí. ¿Y el punto A? ¿Qué es el punto A? ¿Por qué inician A? Porque lo pone. ¿Por qué? Pone que lo recoges desde ahí. ¿Dónde lo dice? En el enunciado. ¿Qué dice el enunciado? En recoger una carga desde la posición A. Ajá, vale. Ah, vale, que es la tensión. Ahí dice la tensión. ¿Y después qué dice? Que encuentres el momento en la O. Ahora, entonces ya tenemos dos cosas. Tenemos dónde inicia el cable o dónde acaba, porque puede ser que es donde inicia o donde acaba. Por lo menos acaba. Ahí el cable por lo menos pasa por A. Y después dice, troveo un momento respecto a la O. Entonces la R, ¿de dónde a dónde va a ir? De A a O. De A a O. O de O a, pero no es trivial la dirección. Pues sí. Es que no veo la O. Hasta abajo, mira. Ahí estoy diciendo el zoom. La O es la base. ¿Vale? Esto sería O. Entonces no es trivial. Vector posición inicia en el punto donde estás analizando el momento. Que es la O. Y acabará en A. Y la pregunta es, ¿qué hago aquí es? ¿Y puede acabar el vector R en C?
o solo en A. Aquí voy a poner algo y eso va a ser, y el que lo haga va a subir su puntaje. Hacerlo con R acabando en C y en A. Entonces lo haces lo mismo 2 veces, pero en un caso R va a ser en C y en otro caso R va a ser en A. ¿Vale? A ver qué te da. A ver qué obtienes. Este mismo ejercicio. Uh-huh. Sí, tu vector posición. No, vas a hacer 2 veces el mismo ejercicio. Haciéndolo una vez con uno. Ajá, hacerlo 1 con R acabando en C y 2 con R acabando en A. Es simplemente comparar. Te vas a hacer el mismo ejercicio 2 veces. Pero en un caso vas a resolverlo con tu vector R acabando en C y en otro caso con tu vector R acabando en A. Y a ver qué te da. Y me dices qué conclusiones hay. Y conclusiones. ¿Vale? Esto que estoy diciendo aquí, ponerlo, es importante que lo hagas. Porque son cosas que te servirán para entender qué es el vector y cómo funciona. Esto que estoy diciendo aquí no es nada diferente que los otros que te dije del cubito, es lo mismo. Pero ahora aplicado en un ejercicio. Igual le da más sentido. Pero desde el punto de vista matemático, eso no cambia, ¿vale? Bueno, y entonces ya puedes encontrar el momento, ¿no? ¿Vale? Entonces, decidme, hacerlo de esa manera y decidme qué resultado hay. 224. Se tiene una polea y un engranaje. Y nuevamente, hay unidades, hay distancias, hay diámetros, hay un ángulo. Y entonces, hay que encontrar las fuerzas y el sistema fuerza par equivalente en el punto O. Entonces, bueno, pues acá hay magnitudes, hay que sacar magnitudes. RF y el momento siempre es lo mismo. Llega un momento en el cual ya debe ser automático. Momento igual, R cruz F, R inicia donde queremos saber el momento, o donde pasa lo de la fuerza, y después IJK. Siguiendo. Sí, aquí no hay vector unitario. ¿Y por qué no habría vector unitario aquí? Porque ya tiene los valores de todo y en cambio en el otro no. En el otro te daba la tensión. Entonces aquí al final, aquí son 800 y 800. 800 por un lado, 200 por el otro. Y hay una fuerza con un ángulo que está actuando en el engranaje. Si esta fuerza tiene un ángulo, ¿qué pasa con esa fuerza? Cuando tú hagas el cálculo. Tú el cálculo siempre lo tienes que hacer en base a tu sistema de coordenadas. Siempre. La pregunta aquí es, ¿cuál es el sistema de coordenadas que tú estás definiendo? Ese lo defines tú. Entonces tú montas esto en tu problema. Y tú, quien lo va a solucionar, defines mi X, mi Y, mi Z es este, o si ya te lo dan, pues sigues el que ya te dan. Son 2 opciones. En este caso aquí ya tienes, en el frente ya te están diciendo X, Y, Z. Bueno, pues entonces voy a seguir esa convención, porque ya me lo están dando. Pero si no quisiese seguir esa convención, no tendría por qué. Yo podría hacer tranquilamente, decir, uy, no, mira, yo estoy acostumbrado a hacerlo de esta manera, y yo lo voy a hacer así.
pues vale, pues hazlo así. No pasa nada. Te va a dar, te debe dar exactamente lo mismo. Pero sí, os fijáis que sigue la misma nomenclatura, el mismo sentido, X, Y, Z. Cuando tú lo rotas, lo rotaron 2 veces. Además, de hecho aquí, yo te recomiendo usar este. Yo te recomiendo hacerlo así, por ejemplo. Sí, aquí es muy bueno cambiar los ejes. Es un ejercicio muy bueno, porque entonces ya tienes más o menos una solución y ya puedes comparar magnitudes, pero cambiarán los ejes. Y a veces cambian el sentido también. O puedes cambiarlo, ¿eh? Y poner la Y por detrás. O este. Este también puede ser interesante. Esa es la Y por detrás, la X aquí y la Z arriba. Y entonces verás que lo que en la Y es positivo hacia atrás, si lo haces del otro lado, la X será hacia atrás o la Z será hacia atrás. Lo positivo de la Z será negativo en la Y. Y te va a salir bien. No, es que ese resultado, ¿dónde está? No, esto es solo un momento. De O con respecto a F1. Faltan los otros momentos. Falta hacer otros momentos y sumar. Aquí se te está dando una resolución para que tengas la referencia. Lo tienes que hacer lo mismo con las otras fuerzas. No, pero tenemos todavía 2 semanas para acabar este tema. O sea, que esto es para hacerlo a lo largo de 2 semanas. O sea, no es para hacerlo... O sea, a lo largo, estos ejercicios son a lo largo de estas 2 semanas. Entonces ya puedes hacer otros que tú quieras. Ah, no. Iremos abajo. Iremos abajo para la parte práctica. Esto es la parte teórica. Esto es solo la parte teórica. Abajo será la parte práctica. Entonces hay un trabajo práctico y un trabajo teórico. Sí, no, o sea, es 50% de lo que es la parte práctica del ejercicio y 50% de lo que tú hagas de esto. La teórica sería esto que estamos haciendo aquí. Tienes que probar las dos. Y lo vas subiendo. Yo lo voy viendo para que vea más o menos. Y después al último, cuando ya se entrega, lo entregas junto. Aquí también puedes añadir en tus entregas individuales, también puedes añadir esquemas que tú hayas hecho, cosas que hiciste tú para estudiar, para que yo vea las cosas que estás haciendo. Y después en la entrega final solo entregas ya el ejercicio resuelto, nada más. Pero aquí puedes tú poner más cosas. Y es importante que las pongas conforme lo vayas haciendo. Que cuando acabes y digas tú, ya está para subir, hagas el escáner y lo subas. No. Sí, lo importante es que lo hagas para que yo también vea y cuando tú tengas dudas, me vengas a preguntar. Pero la única manera de tener dudas es cuando lo intentas hacer. Si no lo intentas hacer, no creo que te salgan dudas. ¿Cómo estamos de tiempo? Ya, acabamos. Vale, pues entonces, pues ya está. Ya enviaré un email con la información, ¿vale? Ya de esto último para subirlo.